Bob Esponja es uno de los dibujos animados más famosos y queridos de todos los tiempos, conocido por sus colores brillantes y su humor absurdo. Pero tras las risas, algunos episodios revelan un lado mucho más oscuro que muchos jóvenes espectadores no esperan. One Course Meal es sencillamente el episodio de Bob Esponja más retorcido jamás creado, donde el señor Don Cangrejo se vuelve un psicópata que tortura a Plankton usando su peor miedo. El episodio comienza como cualquier otro de Bob Esponja, con Plankton haciéndolo de siempre, intentando robar la fórmula de la cangreburger con explosivos y brazos robóticos. Él tiene al señor Don Cangrejo y Bob Esponja atados en el crustáceo crujiente, siguiendo su rutina de villano típica con tortura de cosquillas y demandas dramáticas por la receta secreta. Todo parece una simple aventura de dibujos animados hasta que Pearl entra para lo que debería ser un momento padre-hija. Pero en cuanto Plankton la ve, pierde la cabeza por completo, gritando, entrando en pánico y huyendo como si estuviera ante la mismísima muerte. Fue entonces cuando el señor Don Cangrejo descubre que su rival de negocios tiene una grave fobia a las ballenas. Y en lugar de solo aliviarse de que su hija salvara el día por accidente, a este enfermo se le ocurre una idea. Literalmente puedes ver los engranajes retorcidos girando en su cabeza mientras decide usar el mayor miedo de Plankton como su arma personal. Lo que empezó como otro plan de dibujos animados donde el villano es derrotado, de repente se transforma en algo mucho más siniestro. Señor, a Krabs no le basta con ganar la ronda. Él quiere destruir a Plankton por completo usando guerra psicológica. Toda la dinámica cambia de la típica rivalidad de dibujos animados a algo que recuerda al acoso y abuso del mundo real. Y los guionistas creyeron que esto era entretenimiento ideal, tratamiento para niños. Aquí el episodio pasa de malo a peor. Señor Don Cangrejo descubre la fobia de Plankton a las ballenas, y decide acosarlo a tiempo completo. Él roba uno de los vestidos de Perlita, y empieza a disfrazarse de ballena para cazar a Plankton donde quiera que vaya. Y aquí está lo peor. Plankton no le teme a las ballenas solo porque sí. Su miedo viene de que las ballenas devoraron a su familia. Por eso, el señor Cangrejo está usando literalmente el trauma familiar de alguien como su instrumento personal de tortura. Lo que lo hace aún más enfermizo es como el señor Don Cangrejo no asusta a Plankton una vez y ya está. No, este loco hace de su trabajo a tiempo completo aterrorizar a Plankton durante semanas, apareciendo por todas partes como un asesino en serie perturbado. Plankton comienza a desmoronarse por completo. No puede dormir, no puede trabajar, ni siquiera sentirse seguro en su propio restaurante porque el señor Krabs sigue entrando para molestarlo. El tipo se vuelve un manojo de nervios paranoico que mira constantemente por encima del hombro, esperando el próximo ataque. Peor aún, su esposa informática Karen cree que está loco, y no le cree sobre los ataques de ballenas. Así que ahora está totalmente solo y aislado mientras sufre lentamente un colapso mental total. Señor Don Cangrejo básicamente ha convertido la vida de Plankton en una pesadilla. Y la serie trata esto como si fuera lo más divertido del mundo. Tras 16 días de esta tortura, Plankton pierde totalmente la cabeza y queda hecho un desastre. El episodio lo muestra sentado en su silla pareciendo un loco. Largo cabello gris, barba salvaje, cajas de pañuelos por zapatos, demasiado asustado incluso para salir. Luego nos muestran su pesadilla donde una versión demoníaca de Pearl lo devora vivo, y él conoce a sus ancestros devorados por ballenas en su estómago. Lo cual es pura pesadilla que no debería estar en un programa infantil. Pero aquí es donde este episodio se vuelve absolutamente imperdonable. Plankton queda tan destrozado que literalmente intenta morir. Se tumba en medio de la carretera esperando que un autobús lo atropelle, rogándole a Bob Esponja que lo pise lo más fuerte posible para acabar con su miseria. Y el programa lo trata como si fuera otro chiste de dibujos animados en lugar del resultado horroroso de semanas de tortura psicológica. Mientras tanto, el señor Don Cangrejo sigue corriendo con su disfraz de ballena, o demasiado estúpido, o demasiado malvado, para ver que su broma inofensiva ha llevado a alguien a querer morir. Todo esto demuestra lo completamente impotente que se ha vuelto Plankton. Pasó de ser un villano a ser una víctima rota que literalmente ruega por la muerte solo para escapar de lo que el señor Krabs se lo está haciendo. Es enfermizo, retorcido, y no tiene lugar en la televisión infantil. El episodio arruinó por completo la esencia de Bob Esponja, y enseñó a los niños que la tortura psicológica y la muerte son solo chistes de dibujos animados. Este episodio básicamente enseñó a los niños que está bien destruir sistemáticamente la salud mental de alguien, siempre que lo llames broma, y que llevar a alguien a querer morir sea un entretenimiento hilarante. El mensaje es absolutamente repugnante, que torturar a la gente es solo rivalidad normal, que hacer que alguien desee morir es comedia de oro, y que la solución al abuso es solo más abuso. Y el episodio ni siquiera intenta arreglar nada. Plankton sigue aterrado de las ballenas, su cerebro sigue totalmente frito,
y ahora el programa simplemente pasa al señor. A Don Cangrejo lo aterrorizan los mimos como si todo fuera una gran broma. Este momento marcó el punto en que Bob Esponja empezó a cambiar. Pasó de ser un programa infantil divertido y sano, a algo más oscuro, centrado en impactar al público, en lugar de ser solo un entretenimiento ligero y bueno para los niños. La forma en que este episodio trata los problemas de salud mental como si fueran chistes, demuestra lo mal que puede fallar la televisión infantil, cuando a los guionistas les importa más ser provocadores que ser responsables. Incluso años después, este episodio sigue siendo prueba de cómo las series animadas pueden cruzar la línea y escudarse en "es solo un dibujo", cuando se les cuestiona. Tras convertir el tormento psicológico en un chiste, el programa se volvió más oscuro al hacer que el horror corporal pareciera un cuento infantil. Primera Was a Teenage Gary es otro episodio de Bob Esponja sumamente perturbador, que muestra a Bob transformándose lentamente en una criatura caracol grotesca, en escenas que parecen más una película de terror que una caricatura infantil. El episodio comienza con algo totalmente normal que todo niño conoce: pedirle a alguien que cuide a tu mascota mientras te vas el fin de semana. Bob Esponja debe ir a una convención de medusas, y le pide a su gruñón vecino Calamardo que cuide a Gary el caracol. Debió ser bastante sencillo, solo cuidar mascotas como siempre ocurre. Pero Calamardo solo acepta porque quiere a Bob Esponja lejos el fin de semana, y no tiene intención alguna de cumplir lo prometido. Desde el principio tienes esta situación donde Calamardo es un completo patán, y planea descuidar a Gary, pero parece solo otro episodio típico de Calamardo siendo egoísta. Todo esto se siente tan común y cercano. Instrucciones de cuidado, planes de fin de semana, cosas de vecinos que los niños ven a diario. Eso es lo que hace que lo que sigue sea tan retorcido. Porque el episodio toma la situación totalmente normal, en la que cualquier niño podría encontrarse, y la convierte en pura pesadilla. Lo inquietante comienza cuando Calamardo abandona a Gary por 3 días seguidos mientras Bob Esponja se divierte en su convención. Gary empieza a morir lentamente de hambre y abandono. Y el episodio muestra cada detalle doloroso de este pobre caracol, consumiéndose hasta quedar básicamente en un esqueleto. Se debilita tanto que apenas puede moverse, pareciendo un animal moribundo real en lugar de una mascota de dibujos, lo cual es demasiado fuerte para un programa infantil. Calamardo entra en pánico al ver que Gary morirá bajo su cuidado y, como un maníaco, intenta meterle comida a la fuerza e incluso se la come él mismo para ocultar la evidencia. Entonces aparece este veterinario sospechoso con una inyección de plasma de caracol, que suena más a experimento de científico loco que a medicina real. Pero, por supuesto, Bob Esponja se inyecta accidentalmente este misterioso plasma de caracol en lugar de Gary, y es ahí cuando el episodio pasa de tratar sobre el descuido de una mascota a convertirse en una pesadilla de horror corporal total. La escena de la transformación es sin duda una de las cosas más perturbadoras y gráficas que Bob Esponja ha mostrado, descartando cualquier pretensión de ser contenido infantil seguro, y entrando de lleno en el terreno de las pesadillas. Lo que empieza con Bob Esponja, sintiéndose algo raro, se convierte pronto en una metamorfosis repugnante que muestran con demasiado detalle para un programa infantil. Sus ojos son lo primero que sale terriblemente mal, saltándose de su cabeza de un modo que parece más una película de terror médico que una caricatura. Estos asquerosos ojos de caracol en tallos brotan mientras Bob Esponja intenta decirse que todo está bien, aunque su propio cuerpo lo traiciona. Entonces sus brazos y piernas comienzan a desaparecer en su cuerpo, lo cual parece más una amputación de extremidades que cualquier tipo de magia de dibujos animados. Lo peor es cuando su último grito desesperado de "algo anda mal conmigo" se convierte en un ruido animal, demostrando que el Bob Esponja que conocemos básicamente ha muerto, reemplazado por este monstruo caracol. La reacción a la transformación de Bob Esponja demuestra lo comprometido que está este episodio con el terror puro, en lugar de tratarlo como una broma animada. Calamardo echa un vistazo al monstruo caracol de Bob Esponja y, genuinamente aterrorizado, sale huyendo a gritos como si hubiera visto algo que no debería existir. No hay comedia en la escena de persecución que sigue. Es solo Calamardo huyendo por su vida de lo que solía ser su vecino. Lo más perturbador es que se nota que Bob Esponja sigue atrapado en ese repugnante cuerpo de caracol, intentando pedir ayuda, sin poder comunicar que por dentro sigue siendo humano. Cuando Calamardo se inyecta accidentalmente el plasma de caracol, no parece que esté recibiendo lo que se merece. Se siente como ver un virus horrible propagarse de persona a persona. Este episodio arruinó mucho más que solo una noche de televisión. Básicamente, abrió las puertas a incluir contenido de terror genuinamente perturbador en un programa infantil y llamarlo entretenimiento. Primera Was a Teenage Gary demostró que los dibujos animados pueden traumatizar a los niños siempre que lleven esa etiqueta, ignorando por completo lo que es apropiado para la televisión familiar. Para toda una generación de niños que creció viéndolo, la escena de la transformación fue su primer contacto con el terror real,
y no tenían idea de que vendría porque pensaban que solo veían Bob Esponja. Innumerables adultos aún comentan cómo este episodio los marcó de niños, causándoles fobias duraderas a las agujas, temas médicos o simplemente al cambio corporal. Lo peor es cómo el episodio termina con todos aceptando que son monstruos caracol, como si fuera algo totalmente normal y aceptable. Sin intentos de arreglo ni lecciones aprendidas, solo el mensaje de que, ante horrores corporales, los niños deben aprender a vivir con ello. Tras convertir un simple caso de negligencia en una pesadilla de horror corporal, la serie redobla la apuesta, transformando una inofensiva historia de fantasmas en un aterrador descenso al pavor psicológico. Antes de contarte eso, asegúrate de suscribirte. Graveyard Shift es una clase magistral sobre cómo aterrorizar a los niños, con la historia de fantasmas de Calamardo sobre el Tajo asesino, que toca cada miedo infantil a la perfección. El episodio comienza con el señor Cangrejo, en su habitual avaricia, decide mantener el crustáceo cascarudo abierto toda la noche solo para ganar más dinero, obligando a Bob Esponja y Calamardo a cubrir un turno que nunca aceptaron. Todo el restaurante se vuelve espeluznante al caer la noche. Lo que solía ser un lugar alegre y concurrido de día, se vuelve esta pesadilla aislada y tenue que se siente totalmente distinta a lo normal. Bob Esponja empieza entusiasmado por trabajar el turno nocturno, pero eso cambia muy rápido cuando debe hacer tareas simples como sacar la basura afuera en la oscuridad. Ese miedo a la oscuridad que todo niño tiene se vuelve el arma perfecta para que Calamardo juegue con la mente de Bob Esponja. El restaurante vacío, sin clientes y sin actividad, hace que cada pequeño ruido suene 10 veces más fuerte y aterrador de lo normal. Y, por supuesto, señor, Don Cangrejo les impone esta política de 24 horas y luego desaparece, dejando a Bob Esponja y Calamardo con las consecuencias, mientras él probablemente cuenta su dinero en casa. Es el escenario perfecto para una tortura psicológica disfrazada de un día laboral más. Lo verdaderamente retorcido empieza cuando Calamardo ve el miedo de Bob Esponja a la oscuridad y decide jugarle una mala pasada inventando esa historia de fantasmas. Él crea esta leyenda del Taja Hash que activa todos los miedos a la vez. Muertes laborales espantosas, fantasmas vengativos, y la idea de que ningún lugar está a salvo del peligro. Calamardo tampoco se guarda los detalles gráficos, hablando de manos cercenadas, espátulas oxidadas reemplazando partes del cuerpo, y accidentes fatales de autobús, como si intentara traumatizar a Bob Esponja de por vida. Él hace que la historia suene tan real y específica que Bob Esponja realmente cree que podría ser cierta, especialmente cuando Calamardo empieza a improvisar detalles como que solo ocurre los martes por la noche después de que Bob Esponja menciona qué día es. Las 3 señales de advertencia, luces parpadeantes, llamadas espeluznantes y un autobús fantasma, convierten cada suceso normal del restaurante en un presagio de muerte. Se nota que Calamardo disfruta viendo a Bob Esponja desmoronarse de miedo, lo que demuestra lo fácil que bromas inofensivas pueden volverse tortura psicológica pura. El restaurante vacío hace que cada pequeño sonido y sombra parezca aterrador, convirtiendo su lugar de trabajo en una película de terror donde Bob Esponja cree que va a morir. Entonces, el episodio se vuelve muy perturbador cuando la historia de fantasmas falsa de Calamardo empieza a ocurrir realmente, convirtiendo su tortura psicológica en un auténtico horror sobrenatural. Las luces empiezan a parpadear exactamente como él dijo que harían. Luego llega la espeluznante llamada silenciosa, y de pronto todas estas coincidencias hacen que lo imposible parezca totalmente real. Calamardo intenta restarle importancia como simples problemas eléctricos, pero se nota que empieza a entrar en pánico al no poder explicar lo que sucede. Cuando el autobús fantasma aparece tal cual su historia inventada, la ficción se vuelve realidad, y ambos comprenden que quizás estén perdidos. El Taja Hash es exactamente como Calamardo lo describió, su oscura figura sombría con ojos rojos brillantes, sosteniendo una espátula, lo cual es aterrador porque significa que cada detalle de su historia falsa era de algún modo real. El episodio te altera por completo porque no sabes si es algo sobrenatural real o solo una coincidencia muy extraña. Y tanto Calamardo como Bob Esponja están perdiendo la cabeza intentando resolverlo. Lo más aterrador es cuando ambos creen que van a morir y empiezan a confesarse sus secretos más profundos, pensando que son sus últimos momentos. El final le da la vuelta a todo de la mejor manera posible. El Taja Hash es solo un tipo nervioso intentando pedir trabajo, y todo lo sobrenatural fue una coincidencia y un pésimo momento. Este pobre tipo estaba tan ansioso por pedir trabajo que llamaba y colgaba, lo que explica las llamadas espeluznantes que convencieron a todos de que un fantasma venía a matarlos. En realidad es triste cuando comprendes que este monstruo solo era alguien socialmente torpe, que no se atrevía a hablar, convirtiéndolo de una amenaza aterradora en alguien por quien sientes lástima. Pero el episodio no te permite sentirte cómodo con esta explicación lógica, ya que Calamardo señala que nadie explicó por qué las luces parpadeaban en primer lugar.
Luego revelan que Nosferatu, el vampiro clásico, estuvo manipulando el interruptor todo el tiempo, lo cual es totalmente aleatorio y extraño, pero de algún modo funciona a la perfección. Este final es genial porque te indica que, aunque este susto fuera falso, realmente hay fenómenos sobrenaturales sueltos por su mundo, haciendo cosas raras sin motivo. Quizás ser paranoico no sea tan mala idea después de todo. Este episodio básicamente sentó las bases de cómo asustar muchísimo a los niños sin que cancelaran el programa ni traumatizarlos de forma permanente. Graveyard Shift demostró que los dibujos animados podían aterrorizar a los niños siempre que no cruzaran totalmente la línea hacia lo pesadillesco, lo que abrió la puerta a que muchos otros programas empezaran a incluir elementos de terror en la programación infantil. El Taja Hash se convirtió en ese villano legendario de dibujos que todos recuerdan y citan, mostrando a otros creadores cómo hacer terror infantil sin arruinarlo por completo. Para toda una generación de espectadores, esta fue su primera experiencia real con el terror, lo que significa que Bob Esponja se convirtió en su puerta de entrada al género antes de pasar a historias y películas de miedo reales. Los trucos que usó este episodio: crear suspenso mediante historias, hacer que las coincidencias parezcan sobrenaturales y luego darte un giro inesperado, se convirtieron en técnicas de terror estándar que los creadores siguen plagiando hoy en todo tipo de programas y películas. Aún hoy, Graveyard Shift sigue siendo el estándar de oro sobre cómo crear miedo y tensión genuinos, manteniendo todo lo suficientemente seguro para los niños, demostrando que lo más aterrador proviene de jugar con la mente de las personas y dejar que su imaginación haga la mayor parte del trabajo, en lugar de solo mostrar imágenes grotescas o violentas. Tras convertir una broma inofensiva en un colapso psicológico total, el programa fue más allá al transformar un descuido higiénico menor en un apocalipsis biológico a gran escala. Fungus Among Us es básicamente la versión de Bob Esponja del apocalipsis zombie. El apocalipsis, donde un hongo marino asqueroso se propaga por fondo de bikini y convierte a todos en repugnantes fenómenos infectados. El episodio comienza con total normalidad, con Bob Esponja intentando darle a Gary comida saludable para caracoles. Pero Gary decide ser un mal comedor y prefiere un hongo asqueroso que crece en el suelo sucio de Bob Esponja. De inmediato se nota que esto tratará sobre cómo la mala higiene y comer cosas asquerosas te pasarán factura. Bob Esponja ni siquiera puede limpiar bien su casa, dejando hongos por todas partes, lo cual crea el escenario perfecto para algún tipo de brote epidémico. Todo parece ser un día más, como cualquier otro. Bob Esponja durmiendo, cuidando a su mascota, preparándose para trabajar, lo que hace aún más inquietante que las cosas salgan mal, pues demuestra lo rápido que la vida normal puede convertirse en una pesadilla. Cuando Patricio aparece y nota de inmediato el hongo en la cabeza de Bob Esponja, demuestra lo evidente que es la infección para todos, excepto para quien la padece. Pero Patrick, siendo Patrick, da consejos terribles que solo empeoran todo. La casa piña de Bob Esponja, que debería ser un lugar seguro donde nada malo ocurre, se convierte en el origen de un desastre biológico que se extenderá a todos en la ciudad. La verdadera pesadilla comienza cuando Patricio le da a Bob Esponja el peor consejo posible: ráscatelo como si no hubiera un mañana. Lo cual hace que el hongo se extienda por todo el cuerpo de Bob Esponja ante tus ojos. Literalmente ves cómo la infección crece y se vuelve más repugnante cada vez que se rasca, mostrando a los niños cómo las malas decisiones pueden convertir un pequeño problema en un desastre total. Entonces Bob Esponja va a trabajar al crustáceo crujiente estando infectado, lo cual es absolutamente repugnante porque literalmente está esparciendo hongos contagiosos por toda la comida y las superficies de cocina. El tipo prepara comidas para clientes mientras trozos de su infección caen en sus hamburguesas, lo cual es toda pesadilla de seguridad alimentaria en un escenario asqueroso. Bob Esponja intenta ocultar su enfermedad metiéndose el hongo de nuevo en la nariz, lo que demuestra cómo los infectados mienten y ocultan su estado en lugar de quedarse en casa, empeorando el brote para todos. Cuando el equipo SWAT aparece con trajes de materiales peligrosos, el episodio deja de ser divertido y se convierte en un auténtico horror pandémico, con agentes del gobierno tratando a Bob Esponja como si portara algún tipo de arma biológica. La pandemia alcanza su peor momento cuando el hongo toma todo el crustáceo cascarudo, convirtiéndolo en un infierno contaminado donde todos parecen zombies mohosos verdes. Todos los personajes que conoces y amas se vuelven unos monstruos asquerosos cubiertos de hongos, apenas reconocibles de lo que eran, lo cual es una auténtica pesadilla para los niños que ven cómo destruyen a sus personajes favoritos. Calamardo contamina accidentalmente toda la comida sin saberlo, así que los clientes comen hamburguesas infectadas y se convierten en portadores, lo cual es el peor temor de todo padre sobre la higiene en restaurantes condensado en un escenario aterrador. Entonces todos los infectados forman una turba enfurecida y persiguen a Bob Esponja como si fuera un monstruo, mostrando lo rápido que la gente se vuelve contra los demás y empieza a señalar culpables cuando las cosas salen mal, en lugar de intentar resolver el problema.
El peor momento absoluto es cuando la turba de enfermos ataca la burbuja protectora de Bob Esponja hasta que explota, liberando una nube masiva de esporas fúngicas que infecta al instante a todos los presentes a la vez. Es como ver un arma biológica detonar y destruir a toda una multitud en segundos. Algo demasiado intenso y aterrador para un programa infantil. Todo el crustáceo cascarudo se cubre de un espeso y asqueroso crecimiento fúngico, y cada personaje se convierte en versiones zombies infectadas de sí mismos. Todo el restaurante parece sacado de una película de terror postapocalíptica, donde parásitos alienígenas lo han invadido todo, convirtiendo un lugar que los niños reconocen en este paisaje de pesadilla, totalmente irreconocible. Luego, descubren que Gary puede comer el hongo y curar gente, lo cual suena genial hasta que realmente piensas en lo que sucede. Este caracol está literalmente consumiendo partes corporales infectadas y tejido enfermo, lo cual es repugnante en todos los niveles. Pero por supuesto, señor, siendo el tipo codicioso que es, Don Cangrejo ve de inmediato una oportunidad de negocio y empieza a cobrar a la gente por curarse con Gary. Ahora, esta situación enfermiza donde el señor Krabs se lucra de un desastre biológico, convirtiendo una emergencia sanitaria en su propio negocio lucrativo, mientras la gente muere literalmente por infecciones fúngicas. Muestra a los niños que, incluso en crisis de vida o muerte, siempre habrá un sinvergüenza dispuesto a lucrarse del sufrimiento ajeno. Este episodio básicamente enseñó a los niños que los brotes, las cuarentenas y las infecciones masivas son solo chistes de dibujos animados, en lugar de problemas reales y graves que matan personas. Fungus Among Us tomó un escenario de pandemia total con equipos de materiales peligrosos y protocolos de cuarentena, y lo convirtió en entretenimiento, lo cual es bastante retorcido si piensas en cómo podría hacer que los niños reaccionen ante emergencias sanitarias reales. La forma en que resolvieron toda la crisis haciendo que Gary comiera el hongo envía el terrible mensaje de que desastres médicos complejos pueden arreglarse con soluciones mágicas simples en lugar de medicina real y un tratamiento adecuado. Peor aún, el episodio normaliza situaciones muy perturbadoras. Personas transformadas físicamente por enfermedades, turbas enfurecidas atacando a enfermos y empresarios codiciosos, lucrándose de emergencias médicas, presentando todo esto como algo totalmente normal y aceptable. Es como si los guionistas tomaran cada aspecto de pesadilla de una pandemia real y decidieran convertirlo en una comedia infantil, lo cual podría distorsionar gravemente cómo los niños entienden la salud pública y los brotes de enfermedades cuando realmente ocurren en el mundo real. Tras desatar una plaga urbana por negligencia y miedo, la serie se atreve a ir más allá al aislar a su protagonista, hasta que la obsesión borra su identidad de la historia. Suscríbete y volvamos al video. Spongehenge es un episodio perturbador sobre Bob Esponja, volviéndose loco y terminando con su mundo destruido y todos sus conocidos muertos. El episodio comienza con una tormenta de viento increíblemente fuerte que convierte a Fondo de Bikini en una pesadilla donde nadie puede vivir normalmente. Es como si el apocalipsis hubiera llegado y todo se fuera al infierno, con personajes vapuleados por un clima demasiado intenso para soportar. Bob Esponja descubre que, al soplar el viento por sus agujeros, crea música que atrae medusas, lo cual parece tierno al principio pero obviamente terminará en desastre. Tienes esa luna y ese sol espeluznantes con rostros humanos observándolo todo, lo que deja claro que no es un clima normal, sino un horror sobrenatural alterando su realidad. Al principio, las medusas parecen amigables y mágicas, alimentando el amor de Bob Esponja por las criaturas marinas y su visión inocente del mundo. Pero pronto se vuelven agresivos y peligrosos. Cuando el señor Don Cangrejo tiene que arrastrar a Bob Esponja al trabajo con un anzuelo, lo que literalmente le arranca los dientes y labios, mostrando cómo su mundo normal se ha vuelto un lugar brutal y violento donde incluso las tareas simples causan lesiones graves. El crustáceo cascarudo es destruido por el viento, lo que significa que toda estructura social y vida cotidiana de la que dependen se desmorona y desaparece. La verdadera pesadilla comienza cuando Bob Esponja no puede escapar de estas medusas haga lo que haga, y queda atrapado en este ciclo interminable de huir y esconderse que lentamente lo vuelve completamente loco. Incluso Patricio, su supuesto mejor amigo, lo echa violentamente y se niega a ayudarlo, demostrando lo rápido que la gente te abandona cuando las cosas se ponen difíciles y dejando a Bob Esponja totalmente solo, sin nadie a quien recurrir. Bob Esponja termina escondido en una cueva como un ermitaño, eligiendo vivir en total aislamiento antes que lidiar con el terror constante de ser perseguido por criaturas que solían ser amigables. Luego empieza a hacer estatuas de piedra de sí mismo y a mantener conversaciones completas con ellas como si fueran personas reales, lo cual es una clara señal de que su cerebro está totalmente frito por haber estado solo tanto tiempo. Celebra fiestas de té con rocas y le confiesa sus problemas a la piedra tallada como si fuera su terapeuta, lo que demuestra hasta qué punto ha colapsado su salud mental.
El tipo empieza a hacer cálculos complejos y planes detallados para construir más y más versiones de piedra de sí mismo. Él mismo, demostrando que esta obsesión domina toda su vida y no puede pensar en nada más. Puedes ver su barba crecer y su cuerpo debilitarse, probando que lleva meses o años atrapado en esta cueva, desperdiciando su existencia en este proyecto inútil. Cuando su primera estatua de piedra crea música que realmente ahuyenta a las medusas, en lugar de alegrarse y salir de la cueva, se adentra aún más en su obsesión y decide que necesita construir monumentos cada vez más grandes. Cuando Bob Esponja finalmente termina su enorme proyecto de piedra, ha creado estas versiones gigantes de sí mismo, que producen música espeluznante, cuando el viento sopla a través de ellas. Los coloca en círculo en campos de medusas como si fuera un antiguo monumento de culto. Lo que sugiere que su locura le ha dado acceso a un oscuro conocimiento sobrenatural que la gente normal no debería poseer. Las medusas finalmente lo dejan en paz, así que cree haber ganado y resuelto su problema. Pero esta victoria ha destruido todo lo demás en su vida. En el momento en que cree que todo está bien, regresa para encontrar el crustáceo cascarudo enterrado en arena y totalmente desaparecido, lo que significa que la civilización misma ha colapsado mientras él se obsesionaba con sus estúpidas estatuas. Bob Esponja empieza a llorar y gritar al darse cuenta de que su obsesión no solo le costó su empleo, le costó su mundo entero. Y todos a quienes quiso probablemente estén muertos. Pasó tanto tiempo escondido en una cueva jugando con piedras, que se perdió por completo la destrucción total de su realidad. Y ahora está solo en un mundo muerto con nada más que sus espeluznantes monumentos de piedra. La horrible verdad de que todo el mundo de Bob Esponja fue aniquilado mientras jugaba con piedras, crea un nivel de pesadilla existencial que supera el castigo habitual de los dibujos animados. El hecho de que el crustáceo crujiente esté tan enterrado sugiere que pasaron décadas o quizás siglos mientras él se obsesionaba en su cueva, convirtiéndolo básicamente en un fósil viviente que sobrevivió a la extinción total de todos sus conocidos. No hay rastro del señor Krabs, Calamardo, Patricio, Gary o cualquier otro. Todos se han ido, dejando a Bob Esponja totalmente solo como el último miembro de su especie en un mundo muerto. Esos monumentos de piedra que construyó para arreglar su problema con las medusas se han vuelto básicamente lápidas que marcan la muerte de su antigua vida y de todos en ella. La irónica crueldad es que realmente resolvió el problema que tanto le obsesionaba, pero al hacerlo, perdió todo lo que daba sentido a su vida. Su victoria sobre la medusa se convirtió en su derrota definitiva, pues ahora está atrapado en un mundo donde nadie queda para celebrar su éxito, y no resta nada de la vida que intentaba proteger. La revelación final de que han pasado 3000 años convierte esto de un simple Bob Esponja, volviéndose loco en un horror cósmico absoluto, sobre lo insignificantes que son las vidas individuales en la escala del tiempo. Turistas alienígenas estudian los monumentos de piedra de Bob Esponja como si fueran misteriosos artefactos antiguos, lo que significa que toda una civilización alienígena evolucionó y desarrolló viajes espaciales, mientras este tipo desperdiciaba su vida construyendo estatuas. Estos alienígenas no tienen idea de quién hizo los monumentos ni por qué, lo que significa que la identidad y existencia de Bob Esponja han sido borradas de la historia como si nunca hubiera existido. El episodio básicamente muestra la muerte de Bob Esponja sin matarlo en pantalla. Los espectadores solo ven cómo la obsesión de alguien consume literalmente toda su existencia hasta que no queda nada. Este episodio aborda conceptos densos sobre el tiempo profundo y el colapso de civilizaciones, usualmente reservados para la ciencia ficción adulta. Colar horror existencial y reflexiones sobre la muerte y la insignificancia cósmica en un programa infantil, obligando a los niños a afrontar lo irrelevantes que son sus vidas. Tras aislar a su protagonista, hasta que la civilización se desmorona sobre su legado olvidado, la serie culpa a la ignorancia y al miedo de haberla reducido a cenizas. En Wormy, Bob Esponja y Patricio son tan despistados que destruyen toda una ciudad por una mariposa. Este episodio básicamente enseñó a los niños que la ignorancia y el pánico están muy bien, y que puedes causar destrucción masiva siempre que creas que estás ayudando. Arenita decide irse de la ciudad y pide a Bob Esponja y Patricio que cuiden a sus mascotas, lo cual ya es una idea cuestionable, dado que apenas pueden cuidarse a sí mismos. Tiene un montón de animales en su cúpula arbórea, incluido Wormy, esa pequeña oruga que se convierte en su nueva mejor amiga. La situación es perfecta para el desastre porque Sandy es literalmente la única persona inteligente, y ahora se ha ido. Su cúpula de árbol crea este entorno aislado donde los procesos naturales ocurren sin que nadie entienda qué sucede. Bob Esponja y Patricio se encariñan tanto con esta oruga que pasan el día entero jugando con él como si fuera su nuevo amigo, tratándolo como una mascota común en lugar de una criatura que va a transformarse. Pero aquí está el detalle. No tienen ni idea de cómo funciona la naturaleza. Así que cuando se van por la noche y regresan al día siguiente,
No están preparados para lo que encontrarán. El horario nocturno se vuelve crucial porque le da a Wormy tiempo suficiente para transformarse por completo mientras ellos no están. Sandy no está allí para explicarle ciencia básica, lo que significa que estos dos están a punto de hacer las peores suposiciones posibles sobre lo que le pasó a su amigo. Cuando regresan, Wormy ya no está y en su lugar hay una mariposa volando. Cualquier persona normal pensaría, oh, las orugas se vuelven mariposas, pero ellos no. Ven el capullo vacío y deciden de inmediato que algún monstruo devoró a su amigo y ahora vuela buscando más víctimas. El episodio usa imágenes reales de la cara de una mariposa en primer plano, que ciertamente parece bastante espeluznante, pero eso no justifica su total falta de raciocinio. En lugar de hacer preguntas o esperar 2 segundos, deciden que esta mariposa es una asesina que debe ser detenida. Bob Esponja lo atrapa en una burbuja, creyendo haber capturado a un asesino, pero luego comete la genialidad de soltarlo afuera donde puede herir a otros. Este es el momento en que su ignorancia deja de ser solo su problema, y se convierte en la pesadilla de todos los demás. Ambos corren al crustáceo crujiente gritando sobre un monstruo suelto, totalmente convencidos de que son héroes salvando el día. Calamardo y el señor Cangrejo cree que son ridículos, y lo son, pero entonces aparece la mariposa, y todos pierden la cabeza. El episodio muestra a todos estos adultos gritando y corriendo de una inofensiva mariposa como si fuera a matarlos. Lo que empeora aún más esto es cómo el pánico se contagia entre personas, sumando cada nueva víctima al caos. El pánico se extiende como la pólvora, con gente abandonando hogares y negocios porque están demasiado asustados para pensar con claridad. Los edificios empiezan a arder, los ciudadanos huyen aterrorizados y la ciudad entera se convierte en una zona de desastre. El episodio muestra a personas huyendo literalmente por sus vidas de algo que no podría hacerles daño ni aunque quisiera, todo porque nadie se detuvo un segundo a pensar, oye, tal vez esto es solo una mariposa común. El episodio muestra cómo se vuelve la gente al dejar que el miedo domine su mente, convirtiendo algo hermoso en la causa de una destrucción total. Toda la ciudad queda reducida a cenizas por una mariposa. Deja que eso cale un momento. Bob Esponja y Patricio están de pie entre ruinas humeantes, orgullosos de haber advertido a todos. Todos totalmente ajenos a que acaban de provocar el apocalipsis. Cuando Sandy regresa de su viaje, halla su pueblo destruido y a todos traumatizados por lo que creen que es algún tipo de monstruo. Ella echa un vistazo a la mariposa y dice, «Oh, ese es solo Gussie. Se convirtió en mariposa». Como si fuera lo más obvio del mundo, que lo es. Ella lo atrapa sin esfuerzo, y de pronto todos comprenden que destruyeron su ciudad entera por nada. Los ciudadanos vitorean como si Sandy los hubiera salvado de una muerte segura, cuando en realidad solo recogió un insecto inofensivo que no mataría ni a una mosca. Este episodio básicamente enseñó a los niños que ser ignorante es hilarante, y que destruir cosas por pánico es solo diversión. El hecho de que toda una civilización fuera aniquilada por una mariposa, se convirtió en esta broma retorcida en lugar de la aterradora fábula que debería haber sido. Los niños que ven esto aprenden que no hace falta saber nada del mundo, y si te asustas, está bien hacer que los demás también se asusten. El episodio mostró accidentalmente cómo se propagan las noticias falsas y teorías conspirativas, con personas bien intencionadas causando más daño que cualquier amenaza real. Los padres que veían esto con sus hijos tuvieron que explicar por qué una ciudad entera fue destruida por algo tan inofensivo, lo cual no era precisamente la divertida experiencia familiar que esperaban. Pero en lugar de tratarlo como una seria advertencia sobre los peligros de la ignorancia, el programa lo presentó como entretenimiento cómico para niños. La imagen de edificios ardiendo y gente huyendo aterrorizada se convirtió en otro chiste más, en lugar de la inquietante consecuencia que debería ser. El mensaje pasó a ser que la educación científica no importa, el pensamiento crítico es opcional y la histeria colectiva es solo otra aventura divertida. Este episodio demostró que la televisión infantil había perdido de vista su responsabilidad educativa, optando por reírse de la ignorancia en lugar de enseñar a los niños por qué el conocimiento y el pensamiento racional realmente importan en el mundo real. Tras la quema de una ciudad por ignorancia a causa de una mariposa, la serie se atreve a sugerir que proteger demasiado lo que amas puede ser aún más destructivo. Calamardo en el país del clarinete. Clarinet Land convierte la obsesión insana de Calamardo por su clarinete en una pesadilla surrealista que te hace cuestionar qué es real y qué está solo en su mente perturbada. El episodio comienza con Calamardo realmente feliz por una vez debido a un recital de clarinete, demostrando que el instrumento es lo único que da sentido a su vida. Aunque lo golpean todo el día en el trabajo, le azotan puertas, recibe puñetazos de aliento apestoso, el abuso habitual. Él sigue alegre mientras su preciado clarinete esté bien, lo cual demuestra cuán patéticamente su bienestar emocional depende de un objeto material. En cuanto un bebé babea sobre su estuche de clarinete,
Calamardo pasa de la alegría a la furia total, demostrando lo inestable de su estado mental y hasta dónde llegará para proteger su obsesión. El señor Krabs le da esa espeluznante taquilla de la marina que aún contiene restos humanos del cabo Sterling, lo cual es básicamente como guardar tus cosas en un ataúd en lugar de en un lugar seguro. Bob Esponja, siendo como siempre, decide limpiar y compartir la taquilla, iniciando las acciones inocentes que destruirán por completo la cordura de Calamardo. Todo el crustáceo cascarudo se vuelve una pesadilla de alta presión donde la necesidad desesperada de Calamardo por controlarlo todo choca de frente con el caos diario y los molestos intentos de Bob Esponja por ser amable. La pesadilla comienza cuando Calamardo escucha a Bob Esponja trasteando con la taquilla, haciendo extraños ruidos de construcción que lo vuelven loco de preocupación por la seguridad de su clarinete. Las útiles mejoras de Bob Esponja son justo lo que Calamardo no soporta: el cambio, el caos, y que otros se entrometan en sus cosas, las cuales necesita mantener perfectas y controladas. Cuando Calamardo abre la taquilla y descubre que Bob Esponja la convirtió en un complejo laberinto, no sabe si es solo locura animada o si la mente de Calamardo está colapsando por el estrés. Luego está ese loco sistema de fichas donde encontrar tus cosas se vuelve un infierno burocrático de trámites y papeleo sin sentido que no lleva a ninguna parte. Bob Esponja deja notas crípticas enviando a Calamardo a una búsqueda inútil por diversos lugares. Ubicaciones que parecen menos una divertida búsqueda del tesoro y más una tortura psicológica deliberada diseñada para volverlo loco. Lo peor es la molesta risa de Bob Esponja resonando por todos los casilleros, haciendo sentir que vigila y molesta a Calamardo a propósito, convirtiendo su inocente ayuda en algo espeluznante y amenazante. Cuando Calamardo llega a este extraño lugar, Clarinetlandia, un bosque hecho totalmente de clarinetes, conoce a una aterradora cabeza de águila gigante llamada el Guardián, que empieza a confundirlo sobre quién es realmente el dueño de qué. Este extraño paisaje demuestra que la obsesión de Calamardo ha llegado al extremo de crear su propia realidad alternativa basada totalmente en su estúpido instrumento. El Guardián empieza a hacer preguntas profundas sobre si Calamardo realmente posee su clarinete, lo cual lo descoloca por completo, ya que toda su identidad se basa en poseer este objeto en lugar de ser realmente bueno en la música. Cuando el águila se vuelve violenta y lo atrapa con su lengua repugnante antes de tragarlo entero, el episodio pasa de juegos mentales a puro horror corporal que castiga a Calamardo por ser tan materialista y superficial. Una vez dentro del estómago del Guardián, perseguir a Bob Esponja se convierte en un viaje totalmente loco por lugares imposibles, como máquinas de pinball y el espacio exterior, que no tienen ningún sentido. La explosión de vacío que lanza a Calamardo al espacio muestra cómo esta búsqueda desesperada de su clarinete lo ha alejado tanto de la realidad que flota literalmente en el vacío, totalmente desconectado de cualquier sentido lógico. El final revela que todo el viaje de pesadilla de Calamardo fue supuestamente solo un sueño o un colapso mental. Pero el episodio te mantiene deliberadamente dudando sobre qué ocurrió realmente frente a lo que estaba en su mente. Cuando sale del vestuario luciendo totalmente deshecho y traumatizado, queda claro que, fuera real o no, la experiencia lo dejó muy afectado. Entonces Bob Esponja menciona casualmente que tuvo el clarinete todo el tiempo para protegerlo, lo que significa que el viaje infernal de Calamardo fue totalmente inútil y basado en sus conclusiones erróneas sobre todo. En lugar de aprender algo positivo de su traumática experiencia, Calamardo se vuelve aún más rencoroso y encierra a Bob Esponja en el casillero. Enviarlo muy lejos como venganza. La escena final donde Calamardo grita y huye de su propio recital de clarinete muestra que su obsesión enfermiza fracasó por completo y le impidió hacer lo único que realmente le importaba desde el principio. Este episodio va mucho más allá del contenido habitual de Bob Esponja, al mostrar cómo obsesionarse con tus cosas puede destruir tu salud mental y arruinar tus relaciones con quienes realmente te quieren. Clarinetland demuestra que intentar proteger algo en exceso puede ser peor que aquello de lo que lo proteges. Vamos, ya que la paranoia de Calamardo por su clarinete le impide tocarlo cuando realmente importa. Las imágenes extrañas y las preguntas desconcertantes crean esta pesadilla existencial que obliga al espectador a reflexionar sobre sus propios vínculos insanos con basura material innecesaria. La forma en que el episodio mezcla sueño y realidad refleja cómo funcionan la ansiedad y la obsesión en la vida real, donde las amenazas que imaginas en tu cabeza pueden afectarte tanto como los problemas reales. Lo realmente deprimente es que los intentos genuinos de Bob Esponja por ayudar se tuercen en amenazas por el dolor paranoico de Calamardo, demostrando cómo la posesividad y el miedo pueden convertir hasta los gestos más amables en algo siniestro. Años después, este episodio sigue siendo uno de los más perturbadores psicológicamente de toda la serie, usando rarezas abstractas y una narrativa surrealista para abordar temas propios del horror psicológico adulto, no de dibujos animados infantiles.
Tras caer en la locura por un instrumento que nunca perdió, el siguiente descenso muestra a alguien que lo pierde todo, incluso las leyes de la realidad, solo por tomar el autobús equivocado. Si te está gustando el video hasta ahora, asegúrate de darle al botón de suscribirse. Rock Bottom convierte el tomar el autobús equivocado en una pesadilla total donde Bob Esponja queda atrapado en un mundo alienígena lleno de criaturas espeluznantes que no puede entender y nadie que se preocupe por ayudarlo. El episodio comienza con Bob Esponja y Patricio pasando un día divertido y normal en Mundo Guante como cualquier persona, lo que hace que lo que sucede después se sienta aún más aterrador, pues muestra lo rápido que la diversión inocente puede convertirse en una pesadilla. Suben por error al autobús equivocado, el típico descuido que cualquiera podría cometer, pero que termina perjudicándolos de la peor manera posible. El viaje en autobús por este acantilado es literalmente como descender al infierno, llevándolos de su mundo normal a algo fundamentalmente erróneo y retorcido. Cuando Patrick lo abandona sin pensarlo dos veces, es la primera gran traición que prepara el horror psicológico que está por venir. Fondo de Bikini está diseñado para ser lo opuesto a todo lo que Bob Esponja conoce. Es oscuro y siniestro en vez de alegre y brillante, lleno de extrañas criaturas alienígenas en vez de peces normales, y funciona bajo reglas totalmente distintas que no tienen sentido. Todo el concepto de la zona afótica crea un entorno científicamente realista pero absolutamente aterrador, donde la luz solar nunca llega, haciendo sentir que Bob Esponja ha caído literalmente en una versión submarina del infierno. La verdadera pesadilla comienza cuando Bob Esponja se da cuenta de que está totalmente perdido y solo en un mundo donde no entiende cómo funciona nada, lo que genera un pánico creciente que empeora cada vez que intenta escapar y fracasa miserablemente. Increíblemente, sus intentos desesperados por tomar autobuses se vuelven cada vez más erráticos y estúpidos, demostrando cómo el aislamiento y el estrés pueden llevarte a cometer actos absurdos que solo empeoran tu situación. Todos estos planes ridículos para engañar a los autobuses, haciendo gente falsa de cartón y disfrazándose de mueble, pueden parecer divertidos, pero en realidad muestran a alguien tan desesperado por salir que hará cualquier cosa, por muy demente que sea. Entonces descubre que debe esperar en esta fila interminable en la estación, lo cual se convierte en este infierno burocrático, donde cosas simples se vuelven completamente imposibles de lograr. El hecho de que todos deban hacer sonidos de frambuesa entre palabras crea una barrera comunicativa que convierte a Bob Esponja en un total extraño que no puede hablar adecuadamente con nadie a su alrededor. El peor momento es cuando pierde el último autobús por segundos. Un golpe devastador donde su esperanza se desvanece justo cuando creía que por fin escaparía. Cuando Bob Esponja es arrojado a lo que él llama oscuridad avanzada, enfrenta un nivel de aislamiento y terror que supera lo común, cosas que rozan la pesadilla existencial absoluta. Que su linterna se apague demuestra cómo todas las herramientas y la tecnología que suelen darte seguridad son inútiles en este paisaje infernal, dejándolo solo con su mente al límite para sobrevivir. Los espeluznantes sonidos de frambuesa que resuenan en la oscuridad hacen sentir que depredadores invisibles lo acechan, convirtiendo lo que era un patrón de habla extraño en algo que suena genuinamente amenazante y peligroso. Cuando se estrella contra el escarpado acantilado y empieza a sangrar, se suma un daño físico real a la tortura psicológica que ya sufría, demostrando que su desesperada situación se ha vuelto realmente mortal. La misteriosa luz roja que atraviesa la oscuridad podría ser su salvación o algo que lo mate, generando un miedo máximo al no saber si Bob Esponja será rescatado o devorado vivo. Cuando resulta que la luz proviene de un amable rape, trae alivio, pero solo después de que Bob Esponja ha sido llevado al límite mental de puro terror y desesperanza. Salir en ese globo aleja a Bob Esponja del lugar, pero no arregla lo mal que está su cabeza tras pasar horas atrapado allí. Sus comentarios sarcásticos sobre el rescate del globo muestran que la experiencia lo dejó muy afectado, transformando su personalidad agradecida en esta broma defensiva que oculta un grave daño mental. El globo estallando justo al llegar a casa muestra lo fácil que su escape podría desmoronarse, como si todo ese trauma del abismo pudiera irrumpir en su vida cotidiana en cualquier momento. Lo peor de todo es que nadie más tiene idea de qué le pasó, así que le toca lidiar con esta pesadilla traumática él solo. Este episodio superó el contenido habitual de Bob Esponja al crear situaciones genuinamente aterradoras sobre el aislamiento, lidiar con lugares extraños y sobrevivir en entornos hostiles que perturban seriamente a muchos espectadores. Rock Bottom muestra básicamente la peor pesadilla de cualquier niño: estar perdido, solo e incapaz de hablar con nadie en un lugar donde nada tiene sentido y ningún adulto puede salvarte. El entorno del océano profundo con todas esas criaturas extrañas toca esos miedos profundos sobre las partes desconocidas del mar, lugares donde la lógica humana normal no funciona.
El trabajo y lo ajeno siguen reglas que no tienen sentido. Años después, Rock Bottom sigue siendo uno de los episodios más genuinamente perturbadores de la TV infantil, usando el horror del aislamiento y el miedo a lo desconocido para crear algo que parece más un thriller psicológico de David Lynch que una caricatura. Tras sobrevivir apenas al terror de perderse en un mundo alienígena, Bob Esponja regresa a casa, solo para enfrentar algo mucho peor. Un mundo que decide abandonarlo a propósito. Gone es un episodio perturbador sobre lo peor para Bob Esponja. Ser abandonado por todos sus seres queridos, volviéndose realidad y llevándolo a la locura más inquietante posible. El episodio comienza con Bob Esponja, en sus rutinas matutinas, mostrando lo cómodo de su vida diaria antes de destruir por completo a cada persona de la que depende socialmente. Es divertido al principio, pero se vuelve inquietante al notar que básicamente se habla a sí mismo para evitar un colapso mental total. Su colapso durante la señora, la impresión de Puff, llorando porque no puede reemplazar a todos y nunca volverá a ser feliz, es cuando la realidad irrumpe en sus intentos desesperados por mentirse. Su relación con Bode pasa de una simple amistad a una obsesión insana, mientras Bob Esponja vuelca todas sus necesidades sociales humanas en un trozo de gelatina, basura porque no tiene a nadie más. Hacer el títere de Patricio de la Cangreburger muestra su descenso total a la locura, al construir amigos con comida y conversar con sus creaciones como si fueran reales. El clímax alcanza el horror máximo cuando la paranoia de Bob Esponja le hace ver cada coche y autobús como una amenaza, mostrando cómo su aislamiento total ha destruido su capacidad para distinguir peligros reales de los imaginarios. Uso aprobado por la comunidad. El señor, que Krabs diga casualmente que lo explotaron un poco demuestra que le importa un bledo el daño psicológico causado, tratando el colapso mental de Bob Esponja como un daño colateral aceptable por conseguirle una aspiradora. El recuerdo donde todo el pueblo quema un muñeco de Bob Esponja y baila sobre las cenizas, revela cuánto lo odian en secreto, convirtiendo lo que deberían ser amistades cariñosas en algo que parece puro odio. La patética gratitud de Bob Esponja por ser honrado con su propio día demuestra lo destruida que está su autoestima. Esto va mucho más allá del contenido normal de Bob Esponja, al mostrar cosas genuinamente perturbadoras sobre el rechazo social, el acoso comunitario y el abuso psicológico disfrazados de diversión animada inofensiva. Gone muestra básicamente a todo un pueblo conspirando para torturar psicológicamente a una persona por su propia diversión. Entretenimiento, haciendo que el acoso y el aislamiento social parezcan actividades comunitarias totalmente aceptables. La forma casual en que tratan la crisis mental de Bob Esponja. Tras ser abandonado a propósito y llevado al borde de la locura por sus amigos, Bob Esponja intenta curar la depresión de un amigo, solo para convertirse él mismo en su tormento. Pero antes de contarte ese episodio, asegúrate de estar suscrito. ¿Estás contento ahora? Es un episodio perturbador sobre Bob Esponja intentando curar la depresión de Calamardo mediante acoso constante que termina llevando a su vecino a un colapso mental total. El episodio comienza con Bob Esponja ridículamente feliz por sus recuerdos laborales, mientras Calamardo admite que no tiene ningún recuerdo feliz en absoluto. Lo cual es una forma bastante realista de mostrar la depresión clínica cuando no puedes recordar los buenos momentos. El pánico inmediato de Bob Esponja ante esta noticia demuestra que desconoce por completo la enfermedad mental, y no puede respetar que es algo real con lo que la gente lidia. Que toda esta intervención psicológica ocurra en el crustáceo cascarudo, la hace totalmente inapropiada e invasiva, ya que Calamardo no puede escapar de la ayuda no deseada de Bob Esponja, ni siquiera en el trabajo. El armario de Bob Esponja, lleno de diarios de respaldo, demuestra que documenta obsesivamente su propia felicidad, lo que sugiere una fijación poco saludable por mantenerse positivo siempre. Toda la situación crea una dinámica de poder desigual, donde el optimismo agresivo de Bob Esponja atropella la depresión de Calamardo, haciendo que el ayudante tenga todo el control, mientras el paciente se vuelve víctima de un tratamiento forzado que nunca pidió. La verdadera pesadilla comienza cuando los intentos de Bob Esponja por imponer felicidad a Calamardo siguen saliendo terriblemente mal, creando este patrón de tortura psicológica disfrazada de ayuda, donde, cada vez que intenta arreglar las cosas, solo causa más daño. El desastre del concierto, donde a Calamardo le clavan un arco de violín en el ojo, muestra cómo la insistente positividad de Bob Esponja crea situaciones peligrosas que realmente dañan a las personas físicamente. Lo del museo es la forma más brutal de manipulación de la esperanza. Calamardo por fin siente verdadera alegría al ver su arte expuesto, solo para ver a un crítico quemarlo con un lanzallamas en su cara. Este ciclo de elevar a alguien solo para destruirlo una y otra vez es una auténtica locura, donde la víctima prueba la felicidad solo para que se la arrebaten brutalmente. Cada vez que Bob Esponja fracasa, Calamardo se deprime más, pero Bob insiste en ayudar sin darse cuenta de que todo lo empeora.
Las 2 semanas que Calamardo pasa escondido muestran su intento de recuperarse de tanto trauma repetido. Pero incluso su afán de protegerse es tratado como otro problema que el acoso de Bob Esponja convierte en un acecho absoluto que cruza todo límite imaginable, transformando su supuesta ayuda en una conducta criminal que lleva a Calamardo a un colapso mental total. Bob Esponja se niega por completo a dejar a Calamardo en paz. Y cuando éste claramente quiere que lo dejen tranquilo, se vuelve más violento y espeluznante, trepando a Gary para espiar por las ventanas y entrando a la casa de Calamardo a través de su maldito fax. El último error de Bob Esponja, secuestrar a Calamardo en una caja y arrastrarlo a una fiesta a la que nunca quiso ir, es donde ayudar se convierte en secuestro y encarcelamiento real. La fiesta muestra lo completamente loco que está Bob Esponja, admitiendo que nadie más vendría porque están ocupados o enfermos, pero aún así obligando a Calamardo a entrar en una habitación repleta de 100 versiones suyas a tamaño real. Esta pesadilla convirtió a Bob Esponja, de un vecino molesto, en un acosador siniestro, que construyó un extraño santuario y atrapó a su víctima dentro. Cuando Calamardo destruye violentamente todos esos Bob Esponja de papel maché, es un colapso mental total donde toda su ira reprimida finalmente explota en pura violencia. La celebración inmediata del violento colapso de Calamardo, como su recuerdo más feliz, crea un final perturbador que hace ver la agresión como una forma sana de lidiar con la depresión y el acoso. La reacción entusiasta de Bob Esponja al ver a Calamardo destruir copias suyas demuestra que no tiene ni idea de lo que implica la violencia, o que disfruta sádicamente al ver cómo finalmente pierde la razón su vecino. El episodio que trata la ira destructiva, como una especie de avance terapéutico, envía mensajes muy peligrosos sobre la salud mental. Salud, haciendo parecer que la violencia y destrucción son buenas formas de lidiar con la depresión, en lugar de señales de un trauma grave. La risa loca de Calamardo mientras destruye todas esas réplicas de Bob Esponja muestra a alguien sufriendo un colapso mental total, no felicidad real. Pero el episodio actúa como si este quiebre psicológico fuera algo bueno. Este episodio presenta una forma genuinamente dañina de mostrar la depresión y la salud mental que podría alterar gravemente cómo los espectadores perciben estos temas. Mostrar el colapso violento de Calamardo como su recuerdo más feliz envía mensajes muy peligrosos sobre la salud mental, haciendo que la ira explosiva y el comportamiento destructivo parezcan formas saludables de sanar en lugar de señales de un daño psicológico grave. La forma en que el episodio trata las violaciones de límites, entrar en casas, ignorar un no y secuestrar personas, como algo normal entre amigos enseña a los espectadores a ignorar el consentimiento y los límites personales. Años después, Are You Happy Now? Sigue siendo uno de los episodios más psicológicamente dañinos para niños al usar temas de salud mental para risas fáciles, mientras potencialmente arruina a los espectadores y enseña lecciones peligrosas sobre el consentimiento, los límites y la sanación. Cuando la ayuda implacable se vuelve acoso que fractura la mente de un amigo. La obsesión pronto escala a acecho absoluto y robo de identidad. La visita de Calamardo es un episodio perturbador sobre la desesperada necesidad de atención de Bob Esponja, que deriva en un acoso absoluto al copiar por completo la vida privada de Calamardo hasta en los detalles más espeluznantes. El episodio comienza con Bob Esponja queriendo que Calamardo vaya a su casa, lo cual parece algo normal entre vecinos que trabajan en el crustáceo cascarudo. Calamardo rechaza claramente la invitación, llamando a la casa de Bob Esponja un sucio tugurio y diciendo que prefiere quedarse en casa, lo cual debería marcar un límite que termine la conversación ahí mismo. La negativa de Bob Esponja a aceptar este rechazo muestra los primeros signos de su obsesión insana, al seguir insistiendo por la invitación tras haberle dicho que no. La sugerencia de Patricio de pedirle algo a Calamardo introduce el elemento criminal que convierte la torpeza social en robo y manipulación. El plan de forzar una visita robando las cosas de Calamardo demuestra que no les importa el consentimiento ni los derechos personales, tratando sus pertenencias como herramientas para manipularlo socialmente. Que Bob Esponja se sume a este plan de inmediato demuestra que está dispuesto a cruzar límites éticos básicos cuando rechazan sus necesidades sociales, convirtiéndolo de un vecino molesto en alguien realmente peligroso que usa el robo para forzar la interacción social. La verdadera pesadilla comienza cuando Bob Esponja no solo roba la aspiradora de Calamardo. Él lo usa como excusa para espiar y copiar cada detalle de los asuntos más privados de su vecino sin permiso. El nivel de detalle demencial en la casa falsa de Bob Esponja implica que ha estado observando, fotografiando y estudiando cada aspecto de la vida privada de Calamardo durante meses o quizá años, sin que él lo sepa. Que Bob Esponja conozca detalles íntimos. La pintura exacta de cuando Calamardo se mudó, que hay en su botiquín, la almohada hecha por su madre con su nota personal, demuestra que lo ha estado acechando sistemáticamente mucho más allá de lo que un vecino normal sabría. Copiar 492 autorretratos demuestra que Bob Esponja
ha estado entrando a escondidas en casa de Calamardo, revisando sus obras y probablemente allanando su morada una y otra vez solo para lograr este nivel de detalle. Que Bob Esponja actúe como si estas transgresiones solo reconfortaran a Calamardo demuestra lo desconectado que está de lo criminal de sus actos y del trauma que provoca. La copia sistemática convierte la casa de Bob Esponja en un santuario espeluznante dedicado a venerar a Calamardo sin su consentimiento. Cuando Calamardo encuentra la habitación con sus 492 autorretratos, se revela el alcance del comportamiento criminal de Bob Esponja y cómo robó por completo la identidad artística y la obra creativa de Calamardo. Esta es la invasión definitiva a la privacidad. Bob Esponja no solo robó objetos personales, sino que catalogó y copió sistemáticamente su obra creativa más íntima, sin permiso alguno. Que Calamardo se dé cuenta de que las copias son mejores que la suya añade tortura psicológica a la violación física, ya que su acosador no solo robó su obra, sino que la mejoró, haciéndolo sentir una basura comparado con su propia identidad robada. La escena del baño donde Calamardo resbala constantemente con su crema para sarpullido mientras Bob Esponja observa, muestra lo indefensa que queda una víctima al quedar atrapada en una copia de su propio espacio, donde hasta lo cotidiano se convierte en un arma en su contra. Descubrir que su casa real se incendió mientras estaba atrapado en la falsa crea la situación de prisión perfecta, donde las acciones criminales de Bob Esponja eliminaron la vía de escape de Calamardo y lo forzaron a una dependencia total de su acosador. El resultado es que Calamardo sufre un colapso mental total y se bloquea por completo al darse cuenta de que está atrapado viviendo eternamente en esta versión falsa de su vida robada. Su propia vida, sin forma de escapar de su acosador. Su fantasía de tomar el té con su aspiradora demuestra que ha perdido el contacto con la realidad, inventando amigos imaginarios en lugar de afrontar lo desastrosa que es su situación. La feliz oferta de Bob Esponja, para que Calamardo se quede en mi casa hasta que arregle la suya, demuestra que planeó todo esto, pues quemar la casa real significa que Calamardo nunca podrá escapar de esta prisión falsa. El final con Bob Esponja y Gary durmiendo fuera mientras Calamardo vive en la réplica crea esta situación enfermiza donde el acosador se muestra generoso mientras mantiene control total sobre su víctima. El episodio presenta esta convivencia forzada como un final feliz, normalizando que una víctima de acoso termine atrapada con su acosador. Esto va mucho más allá del contenido normal de Bob Esponja, al mostrar acoso genuinamente perturbador, robo de identidad y encarcelamiento de víctimas, haciendo que un comportamiento criminal grave parezca una peculiaridad de la amistad. La visita de Squid muestra cómo operan los acosadores reales, recopilando información de sus víctimas, violando su privacidad y usando la destrucción o manipulación para forzar un contacto que las vuelva dependientes. La forma casual en que tratan el allanamiento, el robo, el espionaje y la convivencia forzada como comedia envía mensajes muy peligrosos sobre el consentimiento, la privacidad y los límites personales en las relaciones. El final, donde la víctima debe vivir con su acosador, y esto se presenta como algo positivo, refleja patrones reales donde las víctimas quedan atrapadas con sus agresores por problemas económicos o de vivienda. House Fancy sigue siendo, años después, uno de los episodios más inquietantes de la televisión infantil. Utilizar el acoso y el robo de identidad como tramas, normalizando estas conductas ante jóvenes que podrían no notar lo inapropiado de las acciones de Bob Esponja. Estos episodios muestran cómo la amistad puede fallar cuando el cariño se vuelve daño, rompiendo la confianza y el espacio personal. Nos hacen reflexionar sobre cómo los dibujos animados abordan los sentimientos, los límites y la amabilidad hacia los demás. Si te gustó este video, no olvides presionar el botón de suscribirse.